te alabamos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor. Y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Dile, eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Hoy vamos a entrar a la palabra. El título de la prédica es ¿qué es un discípulo? Ese es el título de la prédica y el más calificado para dar la respuesta a esta pregunta es el mismo Señor Jesús. ¿Qué es un discípulo? Y hoy día el Señor Jesús nos va a hablar desde las Escrituras, revelándonos qué es un discípulo.
al menos desde el punto de vista del Señor Jesús. La escritura principal está en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. El título en la Biblia que le han puesto dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y en esta ocasión es un título apropiado. El seguir a Cristo tiene un costo que los que le van a seguir tienen que estar dispuestos a pagar. No es un costo económico, bueno, puede ser también para el que tenga que renunciar a sus posesiones, su dinero, etcétera, pero no es, o sea, la salvación es gratuita, la salvación en Cristo nos permite empezar esta carrera como discípulos, pero el correr esta carrera requiere un costo en el sentido del esfuerzo, de la voluntad humana que todos necesitamos poner para seguir a Cristo. Nadie sigue al Señor Jesús sin querer, automáticamente, por inercia, eso no ocurre. Y acá estaban grandes multitudes siguiéndole al Señor Jesús, estaban detrás de él, y el Señor Jesús se da la vuelta y les dice esto que a continuación leemos, el verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo me imagino que esto les cayó como un balde de agua fría a toda la multitud que estaba siguiendo al Señor Jesús. Estaban entusiasmados porque había estado hablando de las bodas del Cordero, bueno, de la gran cena. Había sanado a un hombre y había hablado de los convidados a las bodas que se estaban haciendo a los interesantes, no querían asistir. Y al final el rey que estaba haciendo la fiesta de bodas manda a traer a la gente de la calle, de las plazas, de la ciudad, pobres, mancos, cojos y ciegos. Y los trae a la boda, los visten de boda y les invitan a una cena. Con una introducción de esta naturaleza, cualquiera pues podría venir a seguir a Jesús. Y así fue, multitudes le estaban siguiendo. Ahora, qué mal forma de tratar a las multitudes si uno va y les da este discurso del verso 26. Y no aborreces padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué estaba tratando de hacer el Señor? Si leemos todo el pasaje, nos vamos a dar cuenta que estaba tratando de desanimar a los que estaban siguiéndole con un entusiasmo humano. Estaba tratando de desalentar a aquellos que estaban siguiéndole buscando su propia conveniencia, buscando su propio bien, su ganancia personal. Y creo que hoy en día se aplica lo mismo. Hoy en día se aplica lo mismo. Si tú estás buscando a Jesús por causa de tu ganancia personal, no te va a ir bien. No vas a tener éxito en tu cristianismo, porque estás buscándole para obtener lo que tú personalmente piensas que necesitas. Cosas materiales o quizás fama o no sé. ¿Qué otra motivación puede uno tener para buscar y seguir a Jesús? Quizá porque piensas que está de moda, piensas que puede ser bueno para tu reputación, o piensas que puedes triunfar en la vida si te vuelves cristiano, o puedes librarte de algunos vicios, y todo eso está relativamente bien, pero no son las motivaciones correctas para seguir a Jesús. Esta palabra aborrecer
de este versículo ha sido mal interpretada y mal usada por muchos. Cuando empezó el grupo cristiano con Julio Ruibal, este versículo se entendía como que un cristiano ya no podía estar en relación con su familia. Es más, no podía almorzar, por ejemplo, con ellos, no podía compartir la mesa. Y obviamente esto sembraba una actitud negativa dentro de la familia, de modo que los familiares de los cristianos decían, bueno, si el cristianismo es así, que uno ya no puede relacionarse en familia, no queremos ser cristianos. Y era un mal testimonio para la familia. Muchos cristianos han dejado el grupo en aquel entonces por la interpretación de este versículo, de aborrecer padre y madre. Era como si se declarara una guerra dentro de la familia y teníamos que aborrecer a la familia que no era cristiana, los miembros de la familia que no se habían convertido todavía. Pero no es eso lo que el Señor está diciendo. Y si queremos aclarar un poquito esto, podemos ver hay una escritura que aclara, sí, Mateo 10:37. Mateo 10:37 es el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo que habla de esto. Y dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El resto de las palabras de la porción son prácticamente las mismas. Pero aquí nos explica un poquito más. Una de las reglas de la hermenéutica es que la misma Biblia interpreta la Biblia. No podemos interpretar un versículo fuera del contexto de la Biblia. Y si hay otro pasaje que está hablando de lo mismo, que lo aclara, se debe usar, así como este pasaje. Lo que Jesús está diciendo es que no se puede amar padre, madre, hermano, hermana más que a Él. Incluso no nos podemos amar a nosotros mismos más que a Él. Eso está diciendo el Señor. Ahora, no nos olvidemos que el amor de Dios no es un amor emocional. No es como los afectos que los hombres y mujeres tenemos acá en la tierra, que dependen de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y son amores emocionales, pero no es así este amor del que está hablando el Señor Jesús. No nos olvidemos que Jesús es Dios. Y cuando Él dijo esto, estaba en el lugar de Dios hablando a los hombres. Nadie puede amar padre o madre más que a mí, porque yo soy Dios, hubiera añadido el Señor aquí, y hubiera estado correcto. El Señor Jesús toma el lugar de Jehová en el Antiguo Testamento. Mirando, por ejemplo, Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 nos habla en el Antiguo Testamento del amor por Dios. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, no se puede amar a Dios con medio corazón. No se puede amar a Dios con la mitad de nuestra alma. Es decir, que nuestro corazón, nuestra alma estén amando las cosas de este mundo o nuestros seres queridos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos no pueden ocupar nuestro corazón encima de Dios. Por eso la escritura de Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno. Entonces, el amor a Dios debe ser con todo el corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. No se puede amar a Dios a medias, porque Él es Dios, no es una persona. Si uno aquí ama parcialmente a una persona, no es pecado necesariamente.
Quizá la persona se pueda poner celosa si sabe que estás amando a otra persona más. Depende qué clase de amor sea. Si es la esposa o el esposo, seguramente se va a poner celoso, celosa. Pero cuando se trata del amor a Dios, no se puede amar a medias. Tiene que ser un amor total, porque Él es Dios y Dios exige esa clase de amor. Y Dios está atento viendo a quién estamos amando más. Si amamos a alguien o algo más que a Él, Dios nos va a apretar las tuercas. Dios nos va a corregir, porque a todo el que Él recibe como hijo, Él le corrige. Y no queremos ser corregidos por Dios porque la corrección a veces duele, ¿no? Lastima. A veces es fuerte, nos quebranta. Es mejor que nosotros corrijamos nuestro corazón y no que tengamos que ser corregidos por Dios. Dios está viendo a quién estamos o a qué estamos amando. Y Él es Dios celoso, que no va a permitir que amemos nada en este mundo más que a Él. Ni siquiera a nosotros mismos podemos amarnos más que a Dios. El Señor Jesús dice eso. Y aún también su propia vida. Si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese aborrecer es poner en segundo lugar. Primer lugar para Dios. Segundo lugar para todas las otras cosas. Todos los otros amores entran a un segundo lugar. Entonces, la definición de discípulo acá es que discípulo es aquel en cuya vida Jesús es el número uno en su corazón. Eso es un discípulo. En su corazón del discípulo, Jesús es el número uno en cuanto a amor, en cuanto a entrega. ¿Ya? Eso tiene que estar claro del verso 26. Continuamos con el verso 27. El verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, generalmente vemos esto de la cruz en retrospectiva, como que Jesús ya fue a la cruz. Pero cuando el Señor habla estas palabras, todavía no había ido a la cruz el Señor. Entonces tenemos que ponernos en lugar de la audiencia de Jesús, los discípulos que estaban con él, los judíos que le escuchaban. ¿Qué significaba esto de llevar la cruz? Para nosotros tiene un significado porque lo estamos viendo después de la cruz. Todos ya sabemos que Jesús fue a la cruz y qué significó para él. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Pero ¿qué significaba llevar su cruz para la gente a la cual Jesús le estaba hablando ese día? ¿Qué significaba? La cruz era un método de ejecución del Imperio Romano. Y tradicionalmente, el que era sentenciado a ser crucificado tenía que cargar su cruz hasta la punta del cerro donde los crucificaban. Tenía que llevar su cruz por todo el camino hasta ahí y ser crucificado. En otras palabras, era un método de ejecución donde el condenado, el que había sido encontrado culpable, reconocía que merecía ese castigo y voluntariamente cargaba su cruz hasta el lugar de su crucifixión. Eso significaba para las personas que estaban escuchando a Jesús ese día: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor estaba hablando de la crucifixión de los romanos. No hay otra crucifixión. Los judíos no crucificaban a sus reos. Solamente los romanos lo hacían. Y en la tradición romana hacían que el reo cargue su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Así nomás era.
Entonces, cuando Jesús dice estas palabras, lo que está diciendo, lo que está requiriendo es que uno se humille a sí mismo y cargue su cruz, reconozca que merece esa crucifixión y vaya a ser crucificado voluntariamente. Obviamente estaban rodeados de soldados con sus espadas, lanzas, látigos, etcétera, que obligaban al reo a caminar con su cruz. Pero cuando Jesús habla esto, está hablando de un acto voluntario. A nadie se le obliga a llevar su cruz. Es el que quiere seguir a Jesús. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, tenemos que estar dispuestos a humillarnos y a una obediencia total a Dios para llevar nuestra cruz. No puede ser una cosa obligada. A nadie se le puede obligar a ser cristiano. Va a ser cristiano de boca para afuera, en las apariencias. Pero si su corazón no está en obedecerle a Dios hasta la muerte, porque eso significaba la cruz, no va a poder ser discípulo de Cristo. Eso está diciendo el Señor. Y en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, se nos muestra cuál fue la actitud de Jesús al llegar hasta la muerte de cruz. Dice el cual, Filipenses 2, 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, para él, la cruz significó una humillación total, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y una obediencia total. Humillación y muerte. Eso significó para Jesús llevar la cruz. Y no ha cambiado, hermanos, esto para nosotros hoy. Necesitamos humillarnos y obedecer a Jesús hasta la muerte. Ese puede ser discípulo de Jesús. Si tú no estás dispuesto a eso, te has metido a algo que no vas a poder seguir. No vas a poder porque requiere obediencia y muerte el ser cristiano. Hasta la muerte. De aquí podemos concluir que discípulo es aquel que está dispuesto a obedecer a Cristo hasta la muerte. Discípulo es aquel que está dispuesto a obedecer a Cristo hasta la muerte. Ahora, los siguientes versículos 28 al 30 y 31 al 32 son dos como parábolas que el Señor Jesús da para que entendamos el costo de seguirle a Él. En la primera parábola, del 28 al 30, dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Una pregunta que está haciendo el Señor. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vergonzoso es que un cristiano empiece el camino y luego a la mitad se desanime y diga, lo siento, esto no es para mí, es demasiado.
Es mejor que al principio uno evalúe el costo y vea si tiene lo que cuesta seguir a Jesús o no. Eso está diciendo el Señor. No se olviden, le está hablando a una multitud que le estaba siguiendo. Y les está diciendo, esto les va a costar. ¿Y están dispuestos a pagar lo que cuesta? Les va a costar su vida, les va a costar su familia, su dinero, sus posesiones, todo lo que ustedes tienen, les va a costar. ¿Están dispuestos a dejar todo por Cristo? Eso les está diciendo. Y realmente no es fácil seguir a Jesús. No es fácil. Es un asunto costoso. Es un asunto que requiere todo nuestro corazón, todo nuestro amor, toda nuestra devoción. Ahora, obviamente, el que va a discipular, primero él tiene que ser discípulo, ¿no? Sería chistoso que nosotros, sin habernos consagrado así a Dios, sin habernos entregado totalmente al Señor, sin haberle entregado toda nuestra vida, querramos discipular a otros y enseñarles a que ellos hagan eso. Sería un chiste porque lo que nosotros no hemos hecho, ¿cómo vamos a poder enseñar a otros? ¿Cómo vamos a poder animar a otros a entregarse así al Señor si nosotros no lo hemos hecho? Entonces, al primero que le llega esta palabra es a nosotros mismos. Nosotros debemos seguir así al Señor, dispuestos a pagar el costo. La segunda parábola es sobre un rey que está saliendo a hacer guerra contra otro rey que tiene el doble del ejército que él tiene. Y necesita pedirle condiciones de paz cuando aún está lejos. Dice, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, no se puede hacer guerra contra uno que viene con el doble, ¿no? Necesita el rey o el capitán, el general que está comandando el ejército, evaluar si va a poder hacer frente con los que tiene a los que están viniendo contra él. Y si no va a poder, es mejor que pida condiciones de paz antes de la guerra, antes del enfrentamiento, antes de la batalla. Pida condiciones de paz. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, si no puedes pagar el costo, si no sale de tu corazón entregarlo todo por Cristo, es mejor que no te metas a ser cristiano. Es mejor que te quedes nomás como mundano y vivas para ti mismo. Claro que vas a vivir una vida miserable porque no vas a tener paz, porque no vas a tener gozo, porque no vas a tener a Dios en tu vida y vas a ser un simpatizante de la causa de Cristo, pero no un verdadero cristiano. Entonces, un discípulo tiene que estar dispuesto a renunciar a todo lo que tiene. Discípulo es aquel que reconoce que todo lo que tiene es de Cristo. Todo lo que tiene es del Señor. Sigamos viendo el versículo 33, el último de este pasaje. Así pues, dice el Señor Jesús, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está confirmando el Señor que para ser discípulo hay que renunciar a todo lo que uno posee. Es una renunciación en el corazón. Uno tiene que estar dispuesto a dejar, a poner todo a un lado para seguir a Cristo.
en todo aspecto, material, espiritual, emocional. Todo debemos estar dispuestos a dejarlo por causa del Señor. Todo nos los ha dado Él, de todas formas, y le pertenece a Él. Así que renunciar a todo lo que tenemos, si está en nuestro corazón claro que Jesús es el que nos ha dado todo lo que tenemos, ¿de qué nos vamos a agarrar? Tenemos que estar dispuestos a entregárselo todo. Es lo que le pasó a Abraham. Dios le dio a su hijo, y cuando Dios le pidió a su hijo, Abraham dijo, Él me ha dado, yo se lo entrego. Y si Él quiere que lo mate, yo lo mato. Que Dios lo resucite. Y estaba pensando así Abraham cuando alzó el cuchillo. Y Dios le dijo, no, ya he visto que eres fiel, que me amas más que a tu hijo. No es necesario que lo mates, solo que renuncies en tu corazón a él. Que no le ames más que a mí. Tu amor por mí tiene que estar por encima del amor a tu hijo. Entonces ya en el Antiguo Testamento esto estaba ahí, no es una novedad. Pero para el cristiano tenemos que estar conscientes de esto y de renunciar a todo lo que poseemos en el sentido de no amar eso más que a Cristo, no amarlo más que al Señor. ¿Cómo se aplica todo esto a nuestra vida? Vamos a hablar de la aplicación y vamos a ver algunas otras escrituras que nos hablan de la actitud de Cristo hacia las personas. Por ejemplo, en Mateo 9, verso 35 al 38, dice, recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Está el Señor recorriendo las ciudades y aldeas, enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Pero los ve como multitudes desamparadas y dispersas. Tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Así es la vida del que no se entrega a Cristo. Es una oveja sin pastor. Así es la vida de aquel que no ha aprendido a descansar su corazón en el Señor. El verso 36 especialmente nos indica todo esto, ¿no? El verso 36. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Hermanos, el mejor antídoto contra estar así desamparado, cansado, fatigado de la vida es el discipulado, es entregarle nuestra vida completamente al Señor y llevar a otros también a que lo hagan, porque eso los va a sacar de esa soledad de vivir para sí mismos para empezar a vivir para Dios. Ese es el verdadero discipulado. Esta era la carga en el corazón de Jesús. Siguió con esta carga hasta el final. Por eso, al final del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, el Señor Jesús nos está mandando este mandato de hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que Él ya nos había enseñado.
porque es la única manera que alguien puede tener una vida de gozo, de satisfacción, una vida decente. En Mateo capítulo 11, el Señor Jesús habla de este cansancio. Mateo 11:28. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este descanso de nuestras almas se encuentra solamente cuando uno se entrega a Cristo. No hay otra forma de descansar el alma. Los psiquiatras te dan pastillas, te drogan. Los psicólogos te meten al psiquiátrico y puedes estar ahí años. Puedes estar o ya sea ahí o en tu casa, no importa. Pero nada te va a dar el descanso de alma que necesitas como te lo da el Señor Jesús. La entrega a Cristo es lo único que va a dar descanso a nuestras almas. Necesitamos tomar su yugo y llevar su carga. El yugo es fácil y la carga es ligera porque lo hacemos por amor. No hay otra motivación. A pesar de que solo en Jesús hay salvación, la verdad que le seguimos no solamente porque encontramos salvación en Él, sino porque le amamos, así como Él nos ha amado a nosotros. Ese es el contexto de este pasaje en la palabra. Está viniendo antes del capítulo 15 de Lucas, que nos habla, bueno, el pasaje principal, estoy volviendo a ese pasaje de Lucas 14, 25 al 33, está antes del capítulo 15, que nos habla de la oveja perdida, nos habla de la moneda perdida y nos habla del hijo perdido. Y en las tres parábolas que cuenta el Señor Jesús, hay un común denominador. Cuando encuentran la oveja perdida, hay gozo en el pastor y va a compartir con sus amigos. Y la escritura dice, Jesús dice en el verso 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ese es el mensaje de esa parábola. La siguiente parábola es la moneda perdida. Igual, la persona que la ha perdido prende la luz, barre toda la casa hasta encontrar la moneda perdida. Y el verso 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Luego, la moneda, el hijo perdido, el hijo pródigo, ustedes ya conocen toda la historia, no la voy a relatar aquí, pero en el verso 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, el padre le está hablando al hermano que estaba renegando, al hermano mayor, tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Las tres parábolas son parábolas que nos llevan al gozo de ver un arrepentido, de ver un convertido. Y ese debe ser el motor en nuestro corazón para primero, obviamente, nosotros entregarnos a Dios. Es la causa de gozo en el corazón de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero también debe ser el motor que nos lleva a discipular a otros. El gozo de ver uno rescatado, una vida entregada a Cristo, viviendo para el Señor, sirviendo al Señor. Eso tiene que producir gozo en nuestro corazón.
¿no? Tu hermano era muerto y ha revivido, le dice. Era perdido y es hallado. Eso, hermano, si no hay ese gozo en tu corazón, ¿para qué quieres discipular? ¿Para qué? Tiene que haber ese gozo, porque ese es el motor. Eso es lo que nos empuja. Es el amor por las vidas. Jesús los vio como multitudes sin pastor y tuvo carga por esas multitudes. Por eso sus últimas palabras, Él nos está diciendo eso. En sus últimas palabras está el mandato a hacer discípulos de todas las naciones. En Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué empieza Jesús con esta afirmación? No solo porque era verdad, sino que para ir a ser discípulos necesitamos el respaldo del Rey del universo. Necesitamos el respaldo del Creador del universo. Necesitamos el respaldo del Señor de señores, del Rey de reyes. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por lo tanto, vaya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los que están con su motor prendido para discipular tienen el respaldo de Jesús, que va a estar con nosotros todos los días hasta el final. No va a abandonarnos. Nunca vamos a estar solos cuando estamos yendo a discipular. Nunca vamos a hacerlo solos, sin el apoyo, sin la ayuda de Dios. ¿Qué vamos a enseñarles? Que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. En otras palabras, debemos enseñar a los hombres y mujeres a vivir conforme a la voluntad de Dios para sus vidas. Ese es el centro del discipulado. Enseñarles a vivir sus vidas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. Eso es el centro del discipulado. Y si entramos un poquito más en detalle, aprender a vivir significa aprender a hablar. Lo que sale de nuestra boca. Voy a tocar 4 o 5 puntos de lo que es aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que no discutamos, no gritemos, no nos enojemos, no ofendamos, no insultemos, no mintamos, no nos burlemos, no critiquemos, no hablemos mal del que no está presente. Y en Efesios 4, versos 29 al 32, la palabra nos dice esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos aprender a ser benignos para con los que nos escuchan, a ser tolerantes con los que piensan diferente a nosotros, aprender a oír, no interrumpir, no quejarnos. Esto es aprender a hablar a otras personas. Aprender a vivir significa aprender a tratar bien a todas las personas que nos rodean.
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ser pacientes, humildes, amables, respetuosos, no devolver mal por mal, sino perdonar al que nos ofende, estar dispuestos a servir. Aprender a vivir es aprender a comportarnos en casa según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. El esposo debe ser amable, cariñoso, que se ocupa de su familia. La esposa debe aprender a estar sujeta, respetuosa con su marido. Los hijos deben aprender obediencia. Los padres deben enseñar con el ejemplo, la instrucción y la disciplina del Señor. En Efesios 6, 1 al 4, dice: hijos, obedecedle al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Aprender a vivir es comportarse en tu casa, en nuestra casa, según la voluntad de Dios. Aprender a vivir significa ser fiel en todo. Debemos aprender a trabajar siendo fieles, aprender a estudiar, administrar bien el dinero, el tiempo, todo lo que Dios pone bajo nuestra responsabilidad, hacerlo como para Él, como para el Señor. Y por último, bueno, se puede seguir, obviamente hay muchos temas, pero yo termino con este: aprender a vivir en santidad en lo sexual. Las relaciones sexuales son únicamente para dentro del matrimonio, no antes ni fuera del matrimonio. Primera Tesalonicenses 4, 2 al 4. Dice: porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que sepamos tener nuestra esposa en santidad y honor. Así debemos aprender a vivir según la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Y el discipulado es enseñar a los discípulos a vivir según la voluntad de Dios. El discipulado es lo que verdaderamente cambia las vidas de las personas. Es la única solución para este mundo cansado. Este es el yugo de Jesús, que es fácil y ligero y que trae descanso para nuestras almas. Con su sacrificio, el Señor Jesús hizo posible el discipulado y el cambio en nuestras vidas. El sacrificio de Cristo nos puso en el punto de partida de esta carrera que es el discipulado. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no tendríamos lugar para cambiar, para crecer, para acercarnos a Dios. Pero como Él ha muerto, Él nos ha llevado al Padre. Y Él nos ha hecho posible que nosotros podamos ser discipulados y discipular al mismo tiempo, llevar a otros también. Él se entregó para darnos una nueva vida y para acercarnos a Dios. Él quiso morir para llevarnos al Padre y que podamos ser hechos miembros de su familia y tengamos comunión íntima con Él. Amén, hermanos. Quisiera orar antes de terminar. Un momento, podamos orar juntos y decirle: Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has enseñado mientras estabas aquí en la tierra. Toda la enseñanza, Señor, que has vertido sobre nosotros por medio de tu palabra. Te damos gracias porque tú nos discipulas y cambias nuestras vidas. Tú obras a través de otros hermanos para enseñarnos a cambiar. Has hecho eso con cada uno de nosotros. Y también, Señor, nos demandas que hagamos lo mismo. Queremos entregarte a ti nuestras vidas, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, para que sea agradable a ti, Señor.
todo lo que hacemos, que agrade a tu corazón y que, Señor, nuestra motivación sea ver el gozo en tu corazón por un pecador que se arrepiente. Ver el gozo que te trae a ti, Señor, una vida transformada, cambiada. Uno que estaba dedicado al pecado y ahora vive para ti, para servirte. Ese sea el gozo, Señor, que nos mueva para obedecerte, para honrarte, para servirte con nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo, te damos a ti el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El cielo se oye, se escucha resonar, sonidos de ángeles cantando su majestad, todo para un rey. Cántale también a Jesucristo el Rey. Glorioso es nuestro Dios, alzamos nuestra voz. Divino es nuestro Dios, alzamos nuestro amor a Él. Alaba a Dios, alaba a Dios. Él es santo, Él es santo. Tú mira al cielo, levanta un resonar, se escucha un gran clamor de aquellos que Él salvó, todo para un rey. Cántale también a Jesucristo el Rey. Alaba a Dios, alaba a Dios. Él es santo, Él es santo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Él es santo, Él es santo. Adoremos y exaltemos. Él es santo, Él es santo. Adoremos y exaltemos. Él es santo, Él es santo. Cuán dulce es nuestro Dios, su amor nos rescató. Cuán infinito Dios, su amor nos redimió. Alaba al Rey, aleluya, aleluya. Él es santo, Él es santo. Oh, aleluya, aleluya. Él es santo, Él es santo.
santo, Él es santo. Adoremos y exaltemos. Él es santo, Él es santo. Adoremos y exaltemos. Él es santo, Él es santo. Aleluya, aleluya. Él es santo, Él es santo. Oh, aleluya, aleluya. Él es santo, Él es santo. Na, 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 na. Na, 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 na. Adoremos y exaltemos. Él es santo, Él es santo. Adoremos y exaltemos. Él es santo, Él es santo. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.